El arte permite extrapolar los sentimientos de un artista que da vida a una obra. Sin embargo, al momento de exponerla, florecen múltiples interpretaciones. Esto se debe a que quien observa exterioriza sus propias emociones y se sumerge en un cosmos ajeno, haciendo suyo lo que tiene ante sus ojos. Cada pincelada sobre el lienzo es el comienzo y el fin de un universo. Un cuerpo divaga por el éter como una tabula rasa hasta encontrar el sitio donde poder germinar. Y en tanto espera florecer, yace inerte en una tumba. Bienvenidos a Un Cadáver y 6 Tumbas, un podcast que va a hablar de literatura, música y cine, en ese orden. Iremos divagando un poquito en estas tres ramas que tiene el arte. Hoy, en este episodio, el episodio 0, denominado Principios del Fin, lo que vamos a hacer es una suerte de piloto, comentar un poquito de qué va la idea de este podcast, a dónde quiero llegar, quién soy yo, o sea, ahora les voy a comentar, algunos me conocerán, otros me conocen por ahí por mis libros, pero no importa, ya llegaremos a eso. Y estaremos hablando un poquito de una forma bastante random de estas tres ramas del arte que se tocarán en este podcast que saldrá cada 15 días por Spotify, por iVoox y por Amazon Music. Bueno, les comento un poquito quién soy yo. Mi nombre es Cristian Leonel González. Soy escritor, músico, súper fan del cine, súper fan del mate, de la pizza. Soy argentino. Y nada, desde de pibe me llama mucho la atención el tema de la comunicación. Ya tuve un programa de radio donde 3 o 4 temporadas, el cual, bueno, se vio finalizado con el tema de la pandemia. Y bueno, hace poco yo acabo de terminar un podcast que lo hice entre 2023 y 2024, el cual eran narraciones de terror y algunas de ciencia ficción y de suspenso, todas de mi autoría. La gran mayoría narradas por mi persona y otras por colegas muy talentosos. Pero ¿qué pasó con eso? Sentí que me estaba faltando algo. A mí me gusta mucho esto, hablar, comunicar, charlar. Uso las redes, pero bueno, lo uso más bien con un tema comercial. Y cuando hago una reseña sobre una obra es sobre la obra de algún colega del palo independiente. Entonces sentí la necesidad de desplayarme aún más con el tema de lo que es el cine, la música y la literatura, que son tres cosas que a mí me vuelven loco, son tres hobbies que me apasionan y que tengo la suerte desde hace más de 20 años incursionar en cada uno de ellos, sobre todo más en la música y el tema de la literatura, no tanto en el cine, pero lo he hecho, así que ahora pronto voy a comentarles un poquito sobre este tema. ¿Qué es un cadáver en 6 tumbas? Qué loco, ¿no? Lo pienso de esta manera. Como dice la introducción habla del tema del arte, el tema de que la tabula rasa, que es la tabula rasa, ¿no? Es el tema del alma, que vaga, por ahí es un concepto filosófico, que vaga por el cielo, como que el alma es eterna, y baja, es una hoja en blanco que va vagando por el cosmos, y cuando encuentra un recipiente, que es el cuerpo, baja y empieza a escribir algo nuevo, tratándose de olvidar lo anterior, o mejor dicho, olvidándose. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tomo el arte como ese éter, como esa tabula rasa, como esa alma, y que espera sumergida bajo tierra en tumbas, está descuartizada. Por eso es un cadáver en 6 tumbas. ¿Por qué las 6 tumbas? Este programa se divide en 3 segmentos, como dije, literatura, música y cine. Por cada uno de estos tópicos serán 2 tumbas. ¿Qué quiere decir esto? En cada episodio tocaremos, vamos a llamarla reseña, opinión, charlaré un poquito sobre obras que he leído o películas que vi o discos que quiero comentar, siempre con una temática. Las primeras 2 tumbas serán sobre literatura, que es el segmento de literatura, propiamente dicho. El segundo será las 2 tumbas de música, donde comentaremos el disco de alguna banda, nacional e internacional. Siempre los programas van a estar divididos por segmentos, con una temática que tenga que ver con el título del episodio.
Y por último, el cine. De ahí vienen las 6 tumbas. Tocaremos siempre 2 libros, 2 discos y 2 películas. Trataremos de entrelazarlas entre sí, siempre buscando, lo que va a ser el primer programa, la conexión entre las obras literarias tiene que ver con las películas que se van a tratar, y esa es la idea básicamente de esto. Y como les decía hace un rato, no me explayo mucho en las redes con este tema. Para los que me conocen y para los que no me conocen, me voy a presentar de nuevo. Soy escritor, músico, tengo 10 libros editados, 8 de de suspenso, thriller y terror, otros una tragicomedia, otro un drama, y después tengo alrededor de 10 antologías que tuve la suerte no solo de participar, sino que de gestionar, organizar junto a otros colegas muy talentosos. Me metí en este palo de literatura en el año 2019, pero voy a frenar acá y voy a empezar de atrás para adelante. Como dije, el programa va a estar dividido en estos 3 segmentos, en este orden: literatura, música y cine. Pero sin embargo, hoy en el piloto, en este episodio 0, principio del fin, voy a hablar del cine, la música y literatura. ¿Por qué? Todo llega por lo visual, ¿no? Es una realidad. A veces muchos dicen que un libro se vende por una portada, por ahí un disco, mismo una remera, todo. Y es un poquito cierto esto. Y bueno, yo llego a estas ramas del arte, al cine, propiamente dicho, desde muy pibe. Y obviamente fue lo primero que me llegó, ¿no? Yo tengo padres que eran muy jóvenes cuando me tuvieron, entonces mamé desde muy chico películas de terror de finales de los 80, de principios de los 90, siempre el cine Z barato. Y ahí desde temprana edad fue donde nació mi fanatismo por el cine. Durante la infancia, obviamente, con películas de aventuras, pero ya creciendo, igual, a los 3 y 4 años ya veía Freddy, Jason, películas que hoy en día me siguen pareciendo una locura, por más que uno sabe que son películas baratas, truchas. Nada, los 80 se animó a eso, a hacer algo distinto, a trascender, a romper las reglas, los esquemas, chupándole un huevo, todo lo que podía vender y lo que no, porque eran películas bajo presupuesto que no eran pochocleras, no eran blockbuster que podían vender, para nada. Pero sin embargo pasaron 40 años y siguen siendo nombradas, son culto. Y nosotros las hacemos de culto. El cine forma una parte fundamental en mi vida, pero fundamental, como así también la música, como así la literatura. Con el correr de los años, y este fanatismo fue creciendo, me fui volcando mucho con lo que tiene que ver con el terror. Y con esto, bueno, vino la música. Tengo una familia que se escucha mucha música, y a la edad de 12, 13 años empecé a escuchar mucho heavy metal, sin saber que era heavy metal, la verdad que no tenía ni idea de lo que era. Y ahí nace mi pasión por la música, y que viene de la mano, va emparentado con el tema de la literatura. ¿Por qué? Yo a los 11 años, cuando empiezo a inventar canciones, boludeando en el colegio primario, empiezo a escribir letras. En tono vulgar, para delirar a los docentes de turno, que me habrán puteado seguramente a puerta cerrada, y para divertir a mis compañeros. Y empecé a escribir unas poesías también, siempre con tono humorístico. Pero ¿qué pasó? A la edad de 12 años, séptimo grado, me acuerdo patente, yo ya escuchaba bandas como Rata Blanca, algunas como La Renga, más rock nacional, y un día tengo la oportunidad de escuchar un tema que se llama The Wicker Man, de Iron Maiden, que es el disco Brave New World, que fue la vuelta de Bruce Dickinson en el año 2000, y dije, ¿qué carajo es esto? Yo tenía Maiden ya visto por pósters, veía a Eddie, iba a la casa, yo soy el hermano mayor de mi familia, pero tengo compañeros que tenían hermanos mayores y escuchaban heavy metal, ibas a la casa de esos pibes y veía que tenían esos pósteres y decía, ¿qué es esta locura? Veía a Eddie ahí todo desfigurado, deformito, y cuando escuché Maiden la primera vez me sorprendió. Obviamente Brave New World a mí marcó un antes y un después, por más que no sea el disco más aclamado de Maiden, pero por lo que generó en mí esos primeros riffs de The Wicker Man. Y a partir de ahí empecé a escuchar o a investigar con lo que se podía, porque no teníamos banda ancha, no existía eso, lo que era el heavy metal. Y empecé a escribir.
empecé a escribir. Y cuando entré en el secundario ahí cambió todo, mi mundo cambió. Con la música, con el cine, con escribir, empezar a leer autores. Y ahí es cuando me empezó a llamar todo este tema, porque la literatura es comunicación, la música es comunicación, el cine es comunicación. Yo considero el arte como un medio de comunicación, como bien digo en la introducción, son sentimientos. Bronca, ira, amor, odio, lo que sea, angustia, depresión. Y eso es algo increíble que pueda generar el arte. Y todo lo que tiene que ver con el arte. Yo no soy una persona que me dedicaba al arte plástico, a la pintura, para nada. Fui a un colegio industrial y lo mío, como bien dije, fue por el tema de la música, arrancó por ahí. Y ya venía leyendo autores. Yo de chico, la literatura fue al revés con el cine. El cine me volvía loco el terror y la literatura me encantaba la ciencia ficción y me sigue encantando hoy por hoy en la ciencia ficción. Pero bueno, sigamos con el tema de la música, que era el segundo tópico a tocar. En séptimo grado me fascino con esto llamado heavy metal. Hoy en día, 25 años más tarde, sigo escuchando heavy metal, pero he ampliado el repertorio porque si no me quedaría siempre lo mismo. Y la música me empieza a llamar la atención. Y ahí decido ahorrar y pedir ayuda y comprarme una guitarra y empezar a componer mis primeras canciones punk. Villeras, hablando en contra de la policía. Vivíamos un momento bisagra. Siempre vivimos un momento bisagra en Argentina. Justo corría el año 2001, cuando estaba en el primer año. La crisis, venía la devalueta, el caos que presionaba de un lado y del otro. Bueno, lo que ya sabemos todos. Es al pedo ahondar en eso porque no viene al caso con la temática del programa. Pero había una revolución en mí. Y es cuando esa rebeldía de adolescente, de empezar a escuchar bandas como Hermética, como Malón, como Orcas, siempre muy el tema del heavy metal nacional, empieza la vuelta de bloque, aparecen bandas como Serpentor, Mastifal y Levas, y empezar a ir a un montón de recitales por doquier, muchos festivales en plazas. Me acuerdo la primera banda que vi cuando tenía 12 años fue Cabezones en Parque Avellaneda, un festival gratuito, y de ahí la municipalidad o el municipio empezó a armar festivales año tras año y no me perdía ninguno. En ese momento tocaba Raíz, que hoy en día es Plan 4. Nada, una locura. He visto muchísimas bandas en esa época, la verdad que muy lindo, en festivales de colegio, tanto de heavy metal, de rock, de new metal, punk, de ska, de reggae, y eso me empezó a nutrir. Y bueno, ahí empecé a tocar la guitarra, empecé a organizar recitales, empecé a tratar de armar mis primeras bandas. Tuve una primera banda que se llamó Raiden. Yo tengo un timbre muy igual a O'Connor, cantante Hermética, Malón y O'Connor solista. Hoy por hoy me sigue saliendo, así que en esa época, en todas las bandas que yo participaba, siempre me llamaban para hacer temas de Hermética o de B8 cantados por O'Connor. Y estaba bueno porque siempre era un show, en todos los lugares que íbamos era, mirá, se parece a O'Connor. Yo tenía 13 años y cantando como O'Connor. Y todo nació por una pelotudez en realidad. Yo era muy fan de los Guns y quería imitar a Axl Rose. Y una muy buena amiga mío, el Tano, que si está escuchando ahora, le mando un abrazo enorme, me dijo, che, ¿te parece más a O'Connor que a Axl? Y me puse a pensar, digo, tiene razón. Y bueno, y a partir de ahí nació el curro de robar con la voz de que la de O'Connor. Hasta llegué a presentarme en... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se dice? Bueno, habían llamado a una audición esta. Razones Conscientes, cuando se va Eduardo Escurra, llamó a una audición y yo me presenté de cara rota. Me sacaron cagando porque tenía 15 años tenía en ese momento, o 14, no me acuerdo. Claro, un pendejo. Pero bueno, la música empezó a tomar relevancia en mi vida, empecé a componer. Siempre en todas las bandas que toqué la guitarra. Yo sé tocar guitarra, bajo, batería. Solo toqué 2 bandas el bajo y en una la batería. En todas toqué siempre la guitarra y canté. Y compuse las letras. En algunas, por ahí tenía ayuda por parte del baterista o del bajista, o componíamos entre todos, pero la gran parte eran mis composiciones. Y esas canciones eran historias, y siguen siendo historias. Muchas de esas, con los años se convirtieron en relatos, que formaban parte de mi primer libro, que es Entrelazos de la Mente, y ahí es cuando se va enganchando de a poquito esto con la literatura. Porque esas historias, esa crítica social, necesité extenderlas, llevarlo a otro plano, y fue cuando empecé a escribir cuentos, pequeños relatos,
Y con los años se convirtió en historias mucho más largas. Hoy en día, bueno, como dije, tengo 9 novelas, son siete novelas publicadas de forma independiente, autogestiva. Lo mismo con la música, todos los recitales, los discos que he grabado, tanto con la guitarra, con el bajo, con la batería. Siempre fue a través de la autogestión, del under. Y creo que Argentina tiene mucho de esto, ¿no? A través de los años, de autogestionarnos, de buscar centros culturales, de buscar una plaza, de mezclarnos, de tocar. Me ha pasado de tocar con bandas de géneros que no tenían nada que ver absolutamente conmigo, pero porque hace 20 años o 25 no había tantos espacios, no es que ahora lo hay, pero hoy en día con las redes sociales es un poquito más sencillo, hoy en día desde casa, bueno, como hoy. Vuelvo a esto, que es el tema radial, lo que es la comunicación, y esta es otra de esto que me genera volver a este formato, porque yo tuve un programa de radio. Tuve un programa de radio durante 4 años llamado Matarse para qué. Y amo la radio. Y bueno, con el tema de la pandemia se canceló. Y hoy con el tema del podcast dije, bueno, no tengo ganas de seguir narrando canciones, historia. Tengo ganas de charlar, de comentar, de hablar de esto, de la literatura, distendido, más sencillo. Me gustaría poder pasar unas canciones. Pero bueno, el copyright te rompe el ojete y así que no se puede. Pero bueno, por eso dejaré siempre recomendaciones. Quiero comentarles que tenemos un Instagram de este podcast que es Un Cadáver en 6 Tumbas. Tiene el nombre del podcast. En el cual subiremos después de cada episodio los libros que se hablaron, las bandas, los discos, las pelis para que la quieran buscar, donde las puedan buscar. Yo les estaré tirando tips. Obviamente estaremos hablando por ahí pelis que son conocidas, otras por ahí no tanto, depende del público. Los libros hablaremos de autores nacionales independientes, de autores independientes también extranjeros. Soy una persona que escucho, obviamente siempre uno tiene una inclinación, así como escucho mucho heavy metal, escucho otros géneros, así que iremos hablando de reggae, de ska, de hip hop, de death metal. Y lo mismo me pasa con la literatura. Hablaremos de splatterpunk, de suspenso, de terror, de drama, de romance, de ciencia ficción, de fantasía. Y esto es lo que nos da el arte. Nos da esta posibilidad de no tener un uniforme. Creo que a mí me pasaba de adolescente, el uniforme era la campera de cuero y la remera de heavy metal. Y hoy en día nada que ver. Sigo usando la remera, sigo teniendo el mismo buzo de Maiden podrido, todo hecho mierda por las polillas después de 25 años. Pero los tiempos cambiaron. Y el arte nos permite esto, ¿no? Que por más que uno escuche un género, porque mismo yo tengo artistas plásticos, amigos que hacen hardcore y hacen obras exquisitas, deliciosas, de cosas que no tienen nada que ver, o sí, utilizan esa crítica social a través de la pintura. Y el arte nos permite esto, ¿no? Sacarnos ese uniforme, como decía NDI en los 90, y mostrar los sentimientos de otra manera. En este caso, a mí siempre me gustó la literatura, la música y el cine. Y es por eso que caigo con esta idea, que me parece interesante, o por lo menos para mí, para charlar un poco sobre esto. No conté el tema del cine, porque no solo se quedó en mi fascinación por las películas, sino que estudié guión, participé en producción de cortos, tuve la caradurez de actuar en algunos, y también participé en la parte de producción y guión, que fue lo mejorcito, ¿no? Mejor que la actuación, pues, decadente. Tengo esos cortos todavía. Desastre, pero bueno, no importa, no viene al caso. El tema es intentar, creo que como dice Sylvester Stallone, siempre hay que intentar, hay que ir para adelante. A mí me pasó, me sigue pasando. No me considero el mejor escritor, no me considero el mejor guitarrista, tampoco me considero el mejor guionista. Y lo hago todo desde la autogestión, desde las ganas, desde el poder, desde la fuerza que nace de mí, de ese fuego que necesita apagarse. Y así es como hice con la radio. Esos años que estuve con Matarse para qué, que empezó siendo un programa conducido por 2 personas. Éramos 2, después esa persona se fue, yo que las otras 2 temporadas yo solo. En la última temporada realizábamos muchas entrevistas a escritores, que por ahora no es la idea en este programa, por ahí a futuro sí, tanto a músicos como a escritores, pero
La idea es básicamente esto, charlar. Hoy no quería hablar de ni un disco, ni un libro en particular, ni una película. Me lo guardo para los próximos episodios, que saldrán cada 15 días. Serán tópicos, o intentaré que sean breves, ¿no? Porque si no, se ponen muy densos. Cada, cada tumba tendrá 5 minutos. Eso quiere decir que cada segmento será de 10 minutos. Cada en el segmento de literatura, que hablaremos de los libros, será 10 minutos, 5 minutos por libro. Trataré de conectarlos. Daré siempre una pequeña introducción sobre el autor. Lo mismo va a suceder después con el tema de la música, y lo mismo sucederá con el tema del cine. Les diré dónde encontrar estas películas. Los libros obviamente no queda otra que comprarlos. Hoy en día con el tema de lo digital es mucho más sencillo. Y de hecho lo digital ayuda para aquellas obras que no se pueden conseguir en papel. Porque mismo los segmentos que tengo pensado, algunas son inconcebibles en Argentina. Pero bueno, ¿no? Ya llegaremos a ese punto. Así que nada, tenía ganas de contarle un poquito de esto. Espero que aquellos que se estén animando a escuchar este primer episodio, el episodio 0, que pensaba en un momento que llame Paciente Cero, como Resident Evil, pero no. Preferí Principios del Fin, porque nada, este es el principio de algo nuevo. No sé cuándo tendrá el fin, pero la idea es darle durante todo este 2025 este podcast, charlar un poquito más de estas cositas que tanto me gustan, que por ahí uno no encuentra a veces con quién hablar, ¿no? Porque por ahí, estando en el palo de la literatura independiente, yo puedo charlar de libros con algunos colegas, pero por ahí no puedo charlar de ciertas bandas. Y por ahí del otro lado hay gente que le llama la atención algún libro de los que charlemos, alguna banda, alguna peli, y esa será la misión de esto, ¿no? Dar a conocer estas obras que son sentimientos de otros que nos hacemos propios. Porque yo creo que cuando el arte se manifiesta, se exterioriza, pasan a ser de los demás. Es como el hijo de todos, por así decirlo, como el perrito de todos, lo tenemos que atesorar. Que nos puede gustar o no. Porque después ahí está el tema, después entra ya esto mucho más filosófico, ¿no? El tema de los gustos. Yo no soy una persona que me pongo a juzgar lo que es lo técnico, tanto en la música, como en el cine, como en la literatura. Siempre que vamos a hablar, y lo voy a dejar en claro, van a ser todos estos 3 tópicos, porque si no voy a quedar como muy repetitivo cada vez que hablo de los segmentos. Pero siempre hablamos de esto. Esto no quiere decir que no me guste lo técnico, que no pueda disfrutar una película de autor o un libro muy bien escrito. Bueno, aquí llevamos bien escrito, con una prosa poética. Pero no soy una persona que juzga eso. Soy una persona que puedo escuchar, no sé, 2 minutos, o Los Ramones, que son bandas cuadradas, y escuchar Dream Theater, que son técnicos, progresivos, son señores músicos. Y lo mismo pasa con la literatura. La literatura a mí me gusta, de hecho, creo que peor. Por la literatura me gusta más lo barato, por así decirlo. Me gustan las historias que sean fluidas. Me gustan los autores que me cuentan una historia cinematográfica, que siento que estoy viendo una peli. Que digo, mira, puta madre, mira lo que es esto, mira esta escena, mira cómo se desarrolla. No soy una persona que lea Borges, porque lo intenté, me aburrí. O sea, admito que es un crack, o era un crack mejor dicho, pero no es lo que busco. Y lo mismo pasa con el cine. Puedo ver una película por ahí, estas mainstream, que hoy en día todos para valentonar una película hablan de la fotografía y esto. Sí, la puedo disfrutar, obviamente no puedo decir que no voy a decir que no, pero también puedo disfrutar de una película clase B como, no sé, Jesucristo Cazador de Vampiros, o ver algo más pedorro como una comedia barata como Top Secret o ¿Dónde está el piloto? Y disfrutarla. Puedo disfrutar una película de Francella de hace 25 años y puedo disfrutar algo mucho más desarrollado como Interestelar de Nolan o como una serie como Dark. Y que eso que por ahí no va a quedar claro. También intentaremos tocar series aparte de películas, porque como dije, cada episodio tendrá un título y ese título será como el punto de partida
o el disparador de las obras y que se te irán conectando con los discos y a su vez con las pelis. Algunas buscaremos similitudes, ¿no?, entre lo que son lo cinematográfico con respecto a lo literario, porque sí tengo programado ya les digo, desde el primer episodio vamos a tocar una peli y un libro que no está basado en ese libro y sí está basado en ese libro. Es medio raro, porque de hecho yo lo descubrí recién al leer el libro 15 años después de ver la película y me puse a investigar gracias hoy en día en internet que te ayuda. Igual puede ser puro fake, pero bueno, no lo creo porque son muchas similitudes, pero bueno, ya lo charlaremos en el primer episodio. Y nada, básicamente es eso. Un cadáver en 6 tumbas. Es el arte, 3 ramas de arte que yo anhelo, aprecio y en las cuales me sumerjo hace más de 25 años y planeo descuartizarlas. Planeo descuartizarlas y ayudarlas a germinar, porque en realidad, miento, no las descuarticé, ya están descuartizadas, están enterradas en las tumbas. Lo único que busco es esto, hacerlas germinar, dar a conocer un poco, porque obviamente las obras que vamos a tocar son obras que a mí me han gustado, algunas más, otras menos, otras que creo que está bueno para valorarlas, tanto el cine nacional como el internacional. Hablaremos de literatura asiática, de cine asiático, y no solo Japón, sino de todo lo que tiene que ver con Asia, el europeo. Aquellos que han estudiado cine, yo estudié guión y estudié un poco de dirección de cine, y siempre lo primero que se habla es de la nueva ola francesa, siempre hablando, bueno, el Ciudadano Kane, de grandes directores como Hitchcock, así que estaremos hablando de cosas de hace 70 años, de cosas actuales, estaremos hablando de terror, estaremos hablando de comedia, de amor, porque he seleccionado algunas literaturas de amor, estaremos hablando de muchos tópicos, de la muerte, de la soledad, y todos los sentimientos que abocan este cadáver, que abocan o que abordan y que abordaremos en este podcast a lo largo de todo este año. Así que yo creo que con esto es suficiente. Creo que quedó claro lo que busco para este episodio piloto. Quería contarles un poquito de mí. Fue muy breve, por más que estuvimos más de media hora charlando. Y de lo que se van a encontrar en los próximos episodios. Cada 15 días, un nuevo episodio de Un cadáver en 6 tumbas. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en 15 días. Cualquier cosa me pueden mandar un mensajito por las redes con alguna inquietud de lo que estuvimos comunicando, o si me quieren tirar alguna información que me haya quedado colgado, porque puede pasar, porque uno se va armando un guión o tiene una escaleta armada, pero se olvida o no lee. De hecho, yo improviso y funciono bien de esa manera. Soy una persona que improvisa hasta cuando escribo, cuando hago música, no la escribo. Obviamente escribo las letras, pero no dejo grabado todo, sino que me gusta esto, lo natural. Así que esto es un podcast ideal para tomar con mate, con un café. Yo soy una persona muy fan del mate. Estaremos tomando mate, estaremos charlando sobre esto. Y en algún momento tal vez tengamos unos invitados, depende de la recepción del público. Así que nada, bienvenidos a Un cadáver en 6 tumbas. Nos vemos el próximo episodio, amigos.